Hoy tenemos un predicador que viene de la iglesia, bueno, no sé si de Murillo, de Benisalem o viene de su casa. Yo creo que viene de su casa ahora. Francisco, ¿quieres pasar aquí? Él ya ha estado predicando en la iglesia, pero a la verdad que hacía tiempo. Hemos estado trabajando muchos años como compañeros de ministerio en el presbiterio de la iglesia de Murillo, y es un placer pues que hayas aceptado nuestra invitación, y vamos a orar para que la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón sea de bendición. Amén. Gracias, Padre Santo y Celestial, por la vida de Francisco, por su ministerio. Gracias, Padre Santo y Celestial, porque él ha estado dispuesto a tomar la responsabilidad de traernos, oh Señor, lo que tú has puesto en su corazón para que edifiques a la iglesia. Úsalo con poder y con gracia, Señor, que en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Además viene acompañado por su esposa Luz, porque si luego se me olvida, pues presentarle. Bienvenidos, hermano, que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Hermanos, siempre es una bendición volver a estar juntamente con vosotros en el Día del Señor, compartiendo su palabra. Creo que esto es un anticipo, hermanos, de lo que vamos a vivir cuando el Señor regrese y nos lleve a su presencia. Así que haremos bien cada día en el que nos reunimos en el nombre del Señor, disponer nuestras mentes y corazones para alabarle como acabamos de hacer, para bendecir su nombre y también para recibir su palabra, que es el alimento espiritual que necesitamos. Nuestra hermana acaba de hacer la lectura de Mateo capítulo 16, versículo 21, en la que estaremos meditando, si Dios nos lo permite, en esta mañana. El título del mensaje dice así: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús? Y ya sea que recientemente hayas conocido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ya sea que lleves muchos años en el Evangelio, creo que regularmente debiéramos nuevamente hacernos esta pregunta: si como discípulos de Jesús estamos dispuestos a pagar el precio que implica seguirle a Él. Por lo tanto, la palabra que el Señor trae a nosotros en esta mañana en base a ese texto es ayudarnos a reflexionar personalmente, cada uno de nosotros, sobre el coste que implica seguir a Jesús como su discípulo. Pero, y lo más importante, sabiendo que Él en primer lugar nos dio ejemplo, andó el camino que Él nos pide ahora a nosotros, a ti y a mí, caminar. En el pasaje que acabamos de leer, en el contexto inmediato, en el versículo 13, vemos que Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo y hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Ellos entonces respondieron diciendo que unos hablaban de que él era Juan el Bautista, que otros era Elías, otros decían que él era Jeremías o alguno de los profetas, pero él insistió directamente a sus discípulos preguntándoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces el versículo 16 vemos la respuesta de Simón Pedro diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le responde: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló esto ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una vez que ha hecho Pedro esta declaración por la revelación del Padre, es ante esta pregunta que hace a sus discípulos para que verdaderamente reconozcan quién es Él, más allá de un maestro, más allá de un líder. Él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso es que luego en el versículo 21 nos dice que desde aquel momento comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claro, después de esta declaración de Jesús, vemos como nuevamente Pedro, que era quizá el más impulsivo de los discípulos del Señor,
se queda perplejo ante lo que acaba de escuchar de boca de Jesús. ¿Cómo es posible que el Mesías, el Hijo de Dios, el que venía a rescatarnos, a salvarnos, a liberarnos del poder del Imperio Romano, nos diga ahora que es necesario que vaya a Jerusalén a padecer de los principales, a morir y luego a resucitar? Para él era algo incomprensible. Por eso, en su humanidad, en su debilidad, se deja guiar por las palabras de Satanás y le dice: en ningún caso, Señor, esto te acontezca. Ante lo cual, evidentemente, Jesús debe reprenderle, porque estaba viendo que detrás de Pedro estaba Satanás nuevamente, como en el desierto, cuando él estuvo 40 días sin comer ni beber y fue tentado por Satanás para desviarlo de su propósito, para desviarlo de su camino, y nuevamente está usando a Pedro en este momento crucial de su ministerio, cuando tiene que ir a Jerusalén para entregarse por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Y vemos cómo una vez más Satanás quiere tentarle para desviarle de su camino, para que tome el atajo, el camino fácil. Por eso Jesús reprende a Pedro a través de él a Satanás. Hay un precio, hermanos, que pagar. Lo decíamos al principio, para seguir a Jesús. Él hizo lo imposible por ti y por mí. A nosotros nos pide lo que es posible en el poder de su Espíritu. Y esta es la palabra que queremos en esta mañana reflexionar, hermanos. Para ello, quisiera recordar el ejemplo de unos misioneros estadounidenses que en los años 50, encabezados por un tal Jim Elliot, viajaron hasta la selva amazónica para predicar el Evangelio a una de esas tribus indígenas que todavía no habían sido contactadas por la civilización. Estos hermanos misioneros estuvieron en medio de esas tribus predicándoles el Evangelio de Jesús. Pero después de un tiempo, la reacción de aquellos indígenas fue asesinar a nuestros misioneros. Fueron asesinados por esa tribu indígena. Pareciera que no había valido la pena pagar tan alto precio por llevar el Evangelio a aquellas gentes tan alejadas de la civilización. Pero el milagro fue que después de este sacrificio que ellos hicieron, muchos de aquella tribu se convirtieron al Señor. Y tanto la esposa de Jim Elliot como las esposas de los demás misioneros pudieron dar testimonio de que el sacrificio, la muerte de aquellos misioneros no había sido en vano, porque creyeron a Jesús y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Como decíamos al principio, el Señor nos pide que reflexionemos acerca del coste que implica seguirle de verdad como su discípulo. Pero no nos desanimemos, hermanos, no nos entre el desaliento, porque le tenemos a Él como guía, como referente, como ejemplo supremo, como el que abrió el camino por el cual ahora, como dice el autor de Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Así, hermanos, es nuestro Dios. Él vivió, cuando estuvo aquí en la tierra, en primera persona lo que Él luego nos pide a ti y a mí como sus discípulos. Él lo vivió de forma literal, cada una de estas condiciones que acabamos de leer en el pasaje anterior. Porque Él, hermanos, obedeció al Padre en todo. Se negó a sí mismo. Tomó sobre sí la cruz para morir voluntariamente por nosotros. A Él nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. Por tanto, lo que el Señor quiere de nosotros es que tomemos una decisión por Él. Y para esto hay 3 condiciones que cumplir. Versículo 24 nos habla de los requisitos necesarios para ser un buen discípulo del Señor. Versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo tanto, hermanos, lo primero que el Señor nos pide es que tomemos una firme decisión
por Él, para seguirle como sus discípulos. Por eso empieza el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí. Y hermanos, el Señor no quiere a nadie a la fuerza, nadie que le siga obligadamente. Él desea que voluntariamente le reconozcamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y que voluntariamente, por amor, porque Él nos amó primero, le sirvamos y le sigamos y le obedezcamos a Él. Juan 7:17 también dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Una vez más, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Y al final de las Escrituras, en Apocalipsis 22, versículo 17, segunda parte, una vez más dice así la palabra: y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Gratuitamente, el que quiera tomar el agua de vida. Así es el Señor, el Dios todopoderoso, soberano, que puede hacer cualquier cosa que podamos siquiera imaginar. Ha decidido que nuestro seguimiento a Él sea algo voluntario, que nosotros tomemos la decisión de seguirle a Él. Pero al mismo tiempo es verdad que nada podríamos hacer si Él no nos guiara, si Él no nos sustentara, si Él nos diera las fuerzas para tomar la decisión por Él. Como dice también Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que si queremos seguir a Jesús, en último término es porque Él decidió poner en nosotros el deseo de querer y hacer su voluntad. Una vez hemos tomado la decisión por Jesús, tenemos que tener claro que, como dice el texto, hay 3 condiciones que debemos asumir si de verdad queremos ser sus discípulos y no simplemente unas personas que llenan los bancos o las sillas de los domingos en las iglesias. Nos está proponiendo el Señor Jesús que si de verdad queremos ser sus seguidores, sus discípulos, hemos de tener en claro, hermanos, que siguiendo su propio ejemplo, el ejemplo que Él nos dio, tendremos que morir de alguna manera a nosotros mismos, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro egoísmo, a nuestra forma de vida antes de conocerle. Por eso cuando Jesús en este versículo 24 nos propone estas 3 condiciones de negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle, lo que está haciendo Él es anticipar lo que Él mismo en su propia persona va a vivir cuando semanas más tarde esté en el huerto de Getsemaní y posteriormente sea entregado para ser crucificado. Allí, en el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto de ser arrestado, el Señor se negó a sí mismo. Si recordáis en el Evangelio de Juan, cuando viene toda la turba con Judas para detenerle y le preguntan a Jesús si Él es el Mesías, al responder Él, yo soy, toda aquella turba cae inmediatamente al suelo, solamente con decir Él, yo soy. Pero lo más increíble es que pudiendo simplemente decir yo soy e impedir que nadie se le acerque, Él voluntariamente se dejó arrestar y entregar. Y en ese momento anterior, cuando Él estaba angustiado, orando al Padre, pidiendo la ayuda de sus discípulos que lo acompañaran en oración y que los discípulos vencidos del sueño y del cansancio no lo pudieron hacer, pero en ese momento tan íntimo delante del Padre, cuando estaba orando de rodillas, angustiado ante su Padre Celestial, exclamando, como dice el Evangelio, Mateo 26, 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si fuera posible otra manera de salvar a la humanidad, pero no sea como yo quiero, sino como tú has deseado y has establecido desde el principio de los tiempos. Y horas más tarde, cuando ya estaba en aquella cruz, después de su terrible pasión en el Calvario, cuando entrega su vida, lo volvió a demostrar, haciéndolo voluntariamente
entregando su vida para nuestra salvación, cuando Él exclamó aquellas palabras desde la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente exhaló diciendo: consumado es. Ya está todo realizado, ya está completa la obra de salvación. Lo que era imposible para el ser humano lo hizo Jesús posible, muriendo en la cruz por ti y por mí, asumiendo Él en sus propias carnes el pecado de nosotros, siendo Él hecho pecado para que en su sacrificio tú y yo pudiéramos ser libertados del poder de la muerte, del pecado y del enemigo que nos tenía sujetos y esclavizados en este mundo. Y además, en aquel sacrificio se produjo aquel precioso intercambio: el santo, el justo, el perfecto, el que obedeció al Padre en todo, cosa que tú y yo no lográbamos. En aquel intercambio que se produce en la cruz, no solo somos perdonados, limpiados, salvados, llenos de su vida eterna, sino que se nos ha vestido de su justicia. Somos justos delante del Padre por la obra de Jesús en la cruz. Sus vestiduras, su justicia, hermanos, se nos ha sido imputada, regalada a ti y a mí, y todo ello por pura gracia. Por pura gracia, hermanos, sin ningún mérito de nuestra parte. Por pura gracia hemos sido salvos y hechos justos delante de Él. Por eso, hermanos, cuando Jesús nos habla de tomar la cruz, no se refiere a esa frase tan común en medio de nosotros cuando alguien está en problemas o tiene una dificultad y decimos: esa es su cruz, vaya cruz que le ha tocado a esa persona. No, hermanos. Cuando Jesús nos habla de tomar su cruz, no se refiere a que nuestra cruz sea una enfermedad, que nuestra cruz sea una persona que nos está creando problemas, no se refiere a una situación complicada de nuestra vida personal, y menos aún se refiere a sufrir las consecuencias de nuestras propias malas decisiones. Cuando Jesús nos habla de tomar su cruz, nos está invitando a negarnos a nosotros mismos, a morir a nuestra vieja naturaleza, a morir a nuestros propios deseos egoístas para vivir para la gloria y los deseos de Dios, para vivir para la extensión de su reino, para vivir para glorificar su nombre, para ponernos a su disposición, para hacernos sensibles a sus deseos, a su voluntad, para tu vida, para mi vida. Hermanos, solamente cuando morimos a nosotros mismos puede nacer la nueva vida de Cristo en nosotros. Solamente cuando morimos a nosotros mismos podemos ser verdaderamente libres. Nuestra sociedad continuamente nos está bombardeando diciéndonos que nosotros somos nuestros propios dioses, que en nosotros está el poder y el poder de decidir, que cada uno de nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana y entonces de verdad seremos libres. Pero el Evangelio es contracultural, es contracorriente. Es cuando morimos a nosotros mismos que en verdad vivimos en la presencia de Dios. En verdad tenemos verdadera libertad, porque Cristo es la verdad, porque Cristo es la verdadera libertad para nuestras vidas. El apóstol Pablo en Romanos 6, hablando a la iglesia de Roma, les hace esta pregunta: ¿qué pues diremos? Después de haber experimentado la salvación en Jesús, ¿qué pues diremos, hermanos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seremos tan necios de pecar para que la gracia abunde en nosotros? En ninguna manera, responde él, porque como hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que si algún día tú te bautizaste en el nombre del Señor, lo que estábamos simbolizando en nuestro bautismo al sumergirnos a las aguas
es que estamos identificándonos con la muerte de Cristo, estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza, nos estamos sumergiendo en esas aguas para levantarnos de nuevo juntamente con Él en su resurrección, para resucitar a nueva vida. Eso es lo que simboliza el bautismo que hacemos cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y hermanos, esta debiera ser nuestra actitud de cada día como sus discípulos. El texto paralelo a Mateo, en Lucas 9:23, añade la frase cada día al hecho de tomar su cruz. Cada día. Porque no es solo una decisión cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, no es solo el momento de nuestro bautismo, sino que es una decisión que tú y yo debemos tomar cada día. Porque cada día se nos van a plantear disyuntivas, conflictos, problemas, dificultades. ¿Y qué haremos ante ellas? ¿Responderemos conforme a nuestra vieja naturaleza? ¿Andaremos en nuestros viejos deseos? ¿O nos sujetaremos a la voluntad de Dios y obedeceremos su plan y propósito para nuestra vida y decidiremos hacer la voluntad de Dios, aunque ello nos cueste, aunque nos tilden de fanáticos o nos tilden de anticuados o nos tilden de lo que nos quieran tildar? Lo importante es que tengamos clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, y eso vale más que todo el oro del mundo, vale más que cualquier promesa que esta sociedad te pueda ofrecer. Hermanos, el propio apóstol Pablo dijo así en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser nuestra experiencia, hermanos, cada día. Esa debe ser nuestra actitud, permitir que Cristo viva en cada uno de nosotros a través de su Espíritu. Pero por si no nos hubiera quedado claro en los siguientes versículos, Jesús va a decirle a sus discípulos y nos va a decir también a nosotros qué consecuencias habrá si no queremos pagar el precio de seguir a Jesús. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Humanamente, por nuestros esfuerzos humanos, tomando nuestro propio camino, pretendiendo salvar nuestra vida, finalmente, si no seguimos a Jesús, la vamos a perder. Nos está hablando aquí de lo que nos va a ocurrir si queremos esquivar, tomar la tangente para no morir a nosotros mismos. Nos va a explicar lo que implicará buscar mi propio interés por encima del interés de Dios para salvar, entre comillas, mi vida, y lo que nos ocurrirá si solamente deseamos hacer nuestra propia voluntad. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Como aquel necio de la parábola que ya no le cabía tanto grano en sus graneros y tuvo que ampliarlos porque se enorgullecía de todas las riquezas que había acumulado, y oye aquella voz que le dice: necio, necio, si esta noche van a pedir tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? ¿De qué te va a servir en la vida eterna? Para nada, todo se va a quedar en esta tierra, lo único que perdurará es la salvación y la vida eterna que hemos recibido por la gracia del Señor en Cristo Jesús, hermanos. Si decidimos seguir nuestro propio camino y hacer nuestra propia voluntad, aunque el mundo te diga lo contrario, vamos a acabar en un total fracaso personal. Y lo que será aún peor, hermanos, perder la vida eterna con nuestro Dios, que eso es lo terrible de este mundo que anda perdido, que no quiere escuchar el mensaje de salvación, que tristemente va a haber condenación para ellos, que tristemente, aunque no esté de moda hablar de ello, hay un infierno en el cual irán todas aquellas personas que no confiesen a Jesús como Señor y Salvador. Por tanto, es urgente, hermanos, que sigamos dando testimonio del Señor a nuestros familiares que aún no le conocen, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de estudio o de trabajo. Sí, sé que es incómodo,
No es popular hoy hablar del Evangelio. Nos van a rechazar posiblemente, quizás se burlen de nosotros, pero hermanos, eso no nos tiene que dar temor. Tenemos que tener la seguridad de que el Señor nos quiere usar como sus instrumentos para alcanzar a otros, para salvación. Así que confiemos en Él, pongamos en oración a aquellas personas que están cercanas a nosotros, que el Señor nos dé la oportunidad de presentarles el mensaje del Evangelio, y más aún, que tu vida, que mi vida den ejemplo, den testimonio de que de verdad somos discípulos de Jesús. Cualquier actitud, hermanos, que persiga el propio bienestar personal a costa del servicio al Señor o a nuestros hermanos, o que pretenda mantener sus propias prioridades en vez de hacer morir el viejo yo para en cambio hacer la voluntad de Dios, lo que hará será que debilitaremos cada vez más nuestra vida espiritual. Y lo que es peor, hermanos, contristaremos al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, porque tú y yo, si de verdad somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu de Dios. Así que no hagamos nada que contriste a su Espíritu en nosotros. No nos dejemos llevar por la vieja naturaleza. No hagamos caso de nuestros viejos deseos. Sigamos la propuesta que el Señor hizo a sus discípulos. Estemos dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús, como Él hizo también a través de Pablo como su siervo para alcanzar a todos los gentiles. El propio apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 les dice así a aquella iglesia de Colosas: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos ya concluyendo, hermanos, este mensaje de hoy. Yo no sé qué te sugiere, qué viene a tu mente, a tu corazón al escuchar estas palabras del Evangelio. No sé lo que el Señor por tu Espíritu te está hablando en este momento a través de todo lo que estamos compartiendo, pero de mi corazón surge un clamor, un deseo, una oración. Señor, quiero amarte cada día más. Quiero amarte cada día más por encima de todas las demás cosas, aunque esto signifique a veces que tenga que ir en contra de mis propios deseos o intereses, porque sé que este es el precio que debo pagar para ser verdaderamente tu discípulo. Pero como hablábamos al principio, lo más maravilloso de todo esto es que lo que Él nos pide hacer, comparado con lo que Él hizo, es infinitesimalmente pequeño. Él nos dio el ejemplo supremo. Él nos abrió el camino. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Él asumió en primera persona las propias condiciones que pediría a sus futuros discípulos. Y no nos olvidemos, porque cuando Él resucitó, se presentó a sus discípulos resucitado y estuvo acompañándoles hasta que ascendió a los cielos, les dijo: no os mováis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, Pentecostés ya sucedió. El Espíritu Santo fue derramado sobre su iglesia y tú, yo y hoy tú y yo podemos experimentar el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quizás tengamos achaques, problemas en casa, en el trabajo, quizá nuestra salud no nos acompañe, pero aunque nuestro viejo hombre se va desgastando, como dice la palabra, nuestro ser interior se renueva de día en día. Así que tomemos valor y fortaleza a través del Espíritu de Dios, que nos da poder para ser sus testigos. Hermanos, amar a Dios se traduce en forma práctica en 3 acciones que debemos hacer cada día: negarnos, morir y seguir a Cristo. Y creo, hermanos, y esto no quisiera que sonara como una crítica hacia nadie, pero creo, como iglesias del Señor en general, como iglesia del Señor, haríamos bien en hacer esta reflexión. Si de verdad cada uno de nosotros estuviera viviendo de la manera que el Señor nos pide vivir, ¿no os parece que la iglesia del Señor
tendría un poder mayor sobre esta sociedad? ¿Nos parece que influenciaríamos de una manera más determinante a toda nuestra sociedad? Que el Señor nos permita nuevamente ser sal y luz para este mundo, que no vivamos escondidos, opacados, como pidiendo perdón por vivir la vida cristiana, que tomemos el valor, la valentía de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador ante aquellos que aún no le conocen. Estemos, hermanos, dispuestos a pagar el precio de la verdadera libertad, de experimentar en la gracia de Dios el fruto del Espíritu. No hay mejor fruto que podamos dar, hermanos, que el fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5:22. Que podamos entregar una vez más nuestras vidas y postrarnos a sus pies. Estar en su presencia, ser renovados en su poder y su gracia, renovar nuestras fuerzas, volvernos a equipar para la misión, porque si el Señor te tiene aún aquí, sea cual sea tu edad, el Señor aún tiene planes contigo, aún tiene propósito para tu vida y para mi vida. Y cuando Él venga, como dice en el versículo 27, porque Él va a volver, esa fue su promesa, un día volveré a por vosotros, y todo ojo me verá, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él vendrá por su esposa, Él vendrá por su iglesia, y qué bonito será, hermanos, que podamos entregar nuestras coronas delante de Él, porque la recompensa que podamos recibir de parte suya por lo poco o mucho que hayamos podido hacer en esta tierra será simplemente por mérito suyo, por su gracia y por su amor. Y qué privilegio será cuando Él nos entregue aquellas coronas que están prometidas en su palabra, que nuevamente se las podamos arrojar a sus pies. Son tuyas, Señor, te pertenecen, soy tuyo. Mi servicio, mi vida, sea lo que sea que haya podido hacer aquí en esta tierra, fue fruto de tu amor y de tu gracia. Son tuyas, Señor. Recibe solamente tú la gloria. Recibe solamente tú la alabanza, Señor. Recibe solamente tú la exaltación, porque solo tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Solo tú eres digno de gloria y alabanza. Solo tú eres el Dios eterno, poderoso, lleno de gracia, de poder, el Dios santo, el Dios justo, el Dios misericordioso. Hermanos, si hacemos así, habrá valido la pena vivir esta vida, a pesar de todas las dificultades y del precio que debamos pagar. Y para terminar, quisiera dejaros con una frase de este misionero del que os hablaba al principio, Jim Elliot. Él dijo así en este pensamiento: no es tonto el hombre que está dispuesto a perder lo que nunca podrá guardar por ganar lo que nunca podrá perder. Es decir, nuevamente, no es tonto el hombre que está dispuesto a perder lo que nunca podrá guardar. ¿Qué es lo que nunca podremos guardar? Las cosas que ofrece este mundo, porque cuando estemos con Él todo esto quedará aquí. Pero sí que estemos dispuestos a perder lo de este mundo por ganar lo que nunca podremos perder, lo que nunca nadie nos podrá arrebatar, la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús, la presencia de su Espíritu en ti y en mí. Eso nada ni nadie nos lo podrá arrebatar, porque también nos recuerda Pablo en Romanos 8 al final, que ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, vivamos en el amor de Cristo Jesús y que su nombre sea glorificado en tu vida, en mi vida, en esta comunidad y en cada iglesia del Señor donde se predica su evangelio. Que Él nos bendiga, hermanos. Amén.
la palabra del Señor siempre debe ser respondida. Y responder es decir sí o no o luego. Pero yo creo que es una palabra muy clara. Y hablaba de esas tres cosas. Niéguese a sí mismo, el que era hijo de Dios y se hizo hombre. Tome su cruz, el que dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero pasó por la cruz. Y el que antes de entregar su alma dijo, consumado es. He seguido todo lo que decía el Padre. Es verdad lo que decía Francisco. Jesús cumplió todo lo que nos pide. Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Por eso yo quiero invitarte, si ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, pedir al Espíritu Santo fortaleza, sabiduría, para poder cumplir ese compromiso de parte del Señor. Y si alguien que está aquí nunca ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y hoy has leído o has escuchado la palabra de Dios, que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que quiera poner su vida en las manos de Jesús ganará la vida eterna, tú puedes hacer esta oración y decir, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos, yo quiero negarme a mí mismo y yo quiero hacer tu voluntad y seguir tus pisadas. Yo voy a orar y si tú nunca has hecho esta oración, tú puedes hacer hoy esta oración y entregar tu vida a Cristo. Y para los hermanos que ya lo habéis hecho, pues renovad vuestro compromiso con Cristo. Pero voy a orar por cualquier persona que en esta mañana dice, yo quiero tener la seguridad de que nada ni nadie me va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo quiero entregar mi vida a Jesús y te pido que inclines tu cabeza, que cierres los ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias porque tú has hecho lo imposible, dar tu vida para perdonar mis pecados. Señor, yo quiero ganar lo que tú estás ganando para mí en la cruz. Yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo quiero entregar y poner mi vida en tus manos. Hacer tu voluntad todos los días a partir de ahora. Jesús, dame la fe y envía el Espíritu Santo para que yo pueda sentirme un hijo o una hija de Dios. Que todo lo pido en el poder de la sangre de Jesús y en su nombre. Amén.